Sabéis que esta serie de Segunda de Pedro ya será el segundo sermón sobre este libro del apóstol Pedro, esta carta del apóstol Pedro. Y quisiera recordaros que los dos últimos sermones que estuvimos haciendo, uno se titulaba "Esta es la verdadera gracia de Dios y este es el Dios de toda gracia". Bien, seguimos en la misma dinámica, pero en el pasaje de hoy entra algo que es importante que tengamos muy presentes todos los hijos de Dios. Y es que la palabra de Dios enseña dos verdades muy importantes que la Iglesia del Señor tiene que tener clara. Es que Dios es el Dios de toda gracia, que los creyentes estamos en la verdadera gracia de Dios, pero también otra parte muy importante que es la responsabilidad del hombre. Son dos doctrinas fundamentales que la Iglesia del Señor tiene que conocer por igual. No podemos hacer caricaturas como a lo largo de la historia de la Iglesia se ha hecho, de hacer mucho énfasis en una área y olvidar otra. Entonces, pues bueno, es un poquito la introducción. Hablaremos de estas cosas en el día de hoy. Y antes de nada vamos a hacer una breve oración. Señor y Dios nuestro, queremos ante todo ser agradecidos porque somos un pueblo pequeño, rebelde, tozudo, cabezón. Pero Señor, somos un pueblo arrepentido. Un pueblo que te reconocemos a ti como nuestro único Señor y Salvador, en quien solo confiamos, a quien siempre acudimos, deseando que tú modeles y transformes nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú nos hables hoy, que tu palabra nos edifique, nos confronte, nos consuele y haga de nosotros hombres y mujeres como tú quieres. Pues a ti te encomendamos este tiempo y que, Señor, tu palabra sea expuesta con fidelidad, que me des la capacidad de exponerla fielmente, brevemente y contundentemente. Pues todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener primero la lectura del texto que nos ocupa hoy, que decíamos es Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 11. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, bendiga su palabra en nuestras vidas y corazones y nos haga crecer. Bien, hermanos, la verdad, como os decía, es que tenemos aquí dos grandes verdades que no debemos de olvidar. Hoy en la escuela bíblica, los que habéis estado escuchando sobre la gracia de Dios. No sé si es culpa mía o es del micro o del altavoz. Vale, bien, no, entonces no me toca aquí, no pasa nada. Vale, entonces esto es algo que tenemos que tener bien presente, hermanos y hermanas.
Vamos a analizar, recordando que hemos leído el capítulo de Gálatas 5, solamente el versículo 22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Bien, ¿verdad? Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Ese es el fruto del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Eso es lo que tiene que caracterizar nuestra vida, si tenemos el Espíritu Santo. No que saltemos o que gritemos o que hablamos lenguas que nadie las entiende, ni que tengamos éxtasis gloriosos, cosas que Dios nos puede permitir en algún momento. Pero lo que tiene que caracterizar a la Iglesia del Señor es que el fruto del Espíritu esté activo, vivo, manifiesto en nuestras vidas. Bien, pues Pedro también nos habla de esto. Y veréis que algunos de aquellos virtudes que hemos de buscar y añadir están en relación directa con esto que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5 y versos 22. Bien, verso 3, digamos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Os acordáis que hablamos en el primer sermón de esta serie de Segunda de Pedro de lo importante que era el conocimiento, que se repetía 5 o 6 veces en toda la epístola, pero al principio nada más empezar ya habla del conocimiento y al finalizar vuelve a hablar del conocimiento, que seamos llenos del conocimiento de nuestro Dios. Bien, pues aquí nos está diciendo el apóstol Pedro que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto para que nadie dude de que la soberanía de Dios es aquella la que hace que seamos salvos. Es el poder y la sabiduría y la gracia y la misericordia y el amor de Dios el que hace que nosotros vayamos a Dios. Es Él el que toma la iniciativa, es Él el que nos llama. Y lo veréis, como dice, ¿no? Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y quién es la gloria de Dios sino Cristo? ¿Y quién es la excelencia de Dios sino Cristo? La imagen del Dios invisible. La palabra viva encarnada que nos llamó a ti y a mí para que le siguiéramos. Es Él, no es un hombre cualquiera que un día subió al púlpito y te dije, toma una decisión y tú pasaste al frente. O en tu casa, en intimidad, te arrodillaste. No, es Él. Ni el hombre mejor, más erudito, ni el hombre con una capacidad maravillosa para exponer el Evangelio podría resucitar a un muerto espiritual. Solo Dios puede hacerlo. Y eso es lo que ha hecho Dios con todos y cada uno de aquellos que hemos abrazado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso desconfía de tus obras, desconfía de tus decisiones y confía plena y totalmente en el llamado de Dios. ¿Amén? Amén, gloria a Él. Y es verdad, es así. Eso nos tiene que dar gozo, confianza y paz y tranquilidad. Porque si dependiera de nosotros, hermanos y hermanas, que hoy estamos pletóricos y mañana lloramos en un rincón diciendo, Señor, llévame ya, no quiero seguir por este valle de lágrimas, no llegaríamos. Pero Él tiene poder para salvarnos, santificarnos y llevarnos a la gloria. ¿Verdad? ¿Lo habéis experimentado en vuestra vida? ¿Habéis experimentado su paciencia, su amor, su fidelidad constante? Por eso el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en los versos 2, cuando tocó el sermón primero de esta epístola, el verso 1 y 2, nos está diciendo cosas muy importantes que ahora vamos a analizar brevemente, pero que son importantes. Todas las cosas. ¿Qué cosas?
Si tú no hubieses leído Primera de Pedro y no te fijas bien en el primer versículo y el segundo versículo de esta carta, dirías, ¿qué cosas son esas? Bien, pues brevemente haremos un pequeño repaso de Primera de Pedro 1:2. Una de las cosas que Dios hizo en ese llamamiento, Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, es que el Espíritu Santo nos santificó para obedecer. ¡Ay! ¡Qué bien!, ¿no? Que el Espíritu Santo nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha preparado, nos ha capacitado para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto ya lo dimos en su día cuando tocó este sermón de este texto. Y ahora ya vamos al versículo de 1 y 2, el primer punto, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta cosa que pertenece a la vida y a la piedad, la justicia que no es nuestra, una justicia que nos ha sido imputada, una justicia que nos ha sido dada, para que nadie se mire y desespere, sino que le mire a Él y se llene de esperanza. Una justicia, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La fe de los apóstoles, preciosa, es la misma fe que tenían ellos. A veces tenemos esa capacidad de crear héroes y ídolos a veces. Es que ese sí que es un gran hombre de Dios, es que ese sí que es un santo varón o una santa mujer. Y hay, claro que sí, porque Dios es poderoso para hacer hombres poderosos, porque se han humillado y siguen viviendo en humildad, y mujeres poderosas en fe y en santidad, porque Dios es poderoso para hacer mujeres y hombres poderosos en humildad y en santidad. No porque haya nada en ellos especial, sino la fe de los apóstoles, la misma que tenemos todos aquellos que hemos ido a nuestro Rey y Salvador Jesucristo y que descansamos en la santa palabra de Dios y la comemos y la rumiamos y la meditamos y la deseamos obedecer. Y entonces es cuando produce esa gran obra en la vida de la Iglesia del Señor. La justicia de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, la fe, la gracia, esa gracia de la que hablamos tanto y que muchas veces, por tanto hablar, queda un poco como devaluada, como si fuera algo que ya conocemos. Sí, ya, la gracia, la gracia. La gracia nos está diciendo que somos unos miserables pecadores. Eso es lo que te está diciendo a ti y a mí, que la gracia de Dios es la única que podía salvarnos. No es la gracia como se habla del amor en el cine o como se habla del amor en la literatura romántica. Estamos hablando de una gracia cruda, potente, misericordiosa y amorosa, pero que tuvo que morir el Rey en la cruz para dárnosla. Si no nunca nos la hubiera podido dar, porque la paga del pecado es la muerte. Y si Dios nos hubiera dado gracia sin que hubiese habido muerte y castigo por nuestro pecado, esa gracia sería una gracia injusta. Y eso es algo que tenemos que tener en claro cada vez que hablamos de la gracia. Tenemos que vivir que la gracia le costó a Él pagar en nuestro lugar. La gracia y la paz, que dice en el versículo 2 de este capítulo. La gracia y la paz os sean multiplicadas. La gracia y la paz nos sean multiplicadas, que cada vez esa gracia, como explicaba en la lección en la escuela bíblica Claudio hoy, no es la gracia del día que nos convertimos, el día que Dios nos convirtió, el día que fuimos al Señor de rodillas y dijimos, Señor, claro que quiero ser tuyo, claro que quiero que me perdones. No es ese día solamente, es la gracia de cada día, que necesitamos para vivir en pos de Él, que necesitamos para perdonar a nuestros hermanos, para perdonar a nuestros maridos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros compañeros de trabajo. Necesitamos la gracia cada día. Hermanas y hermanos, y la paz con Dios. La paz con Dios es la paz que hace que vivamos en paz. Sin paz con Dios no puede haber paz en este mundo. Por eso vemos un mundo que va a la deriva.
Por eso vemos un mundo que se desmorona, por eso vemos un mundo que ya pueden añadir cultura, ya pueden añadir riqueza, ya pueden añadir lo que quieran. La realidad es que sin paz con Dios no hay solución para este mundo, ni para nosotros. Sí, sin paz con Dios no hay solución, hermanas y hermanos. Pero aquí nos dice, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas son esas? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sorpresa, bienvenidos. Otra pregunta. ¿Quién nos llamó? Ya lo he dicho, ¿verdad? Dios nos llamó. Pero por si alguno tuviese duda de quién nos llamó, Romanos 8, 28 al 32 nos lo dice. Lo hemos leído esta mañana en la escuela bíblica. Iba escuchando la escuela bíblica y decía, estamos ahí. Pero mira, es con lo que digo yo muchas veces. Ya me conocéis con lo del mayo, ¿no? Cuando Dios quiere que su iglesia escuche muchas veces algo, por algo será. Y Claudio no sabía lo que yo iba a predicar y yo no sabía que él iba a hablar de ese texto de Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Quedaros con este versículo 29, hermanos, porque ese es el propósito de Dios para la vida de sus hijos. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos y cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Hermanos, todas las demás cosas, que no está hablando de porches, ni casas, ni piscinas, ni brillantes, todas las demás cosas que necesitamos para vivir una vida gloriosa, santa, pura, perfecta, feliz y llena de amor y de gracia. Él nos lo va a dar, porque el propósito no es salvarnos para llevarnos al cielo, como algunos piensan, ahí en unas nubes con los angelitos volando. Hermanos, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Un cielo donde no habrá pecado, no habrá maldad, donde el amor será lo que predominará. Hermanas, hermanos, aquellos que nos visitáis y que aún estáis aquello con un concepto de Dios como si fuera una nube. Hermanos, va a haber una nueva creación y aquellos que hemos creído en Jesucristo estaremos allí. No solamente como espectadores, sino como parte activa de ese nuevo reino en el que la justicia, el amor y la santidad será lo que tendremos en abundancia. Puros y perfectos, pero eso empieza aquí ya. Ya ha empezado aquí. Por eso dice el título, que es el versículo que da título a este sermón, participantes de la naturaleza divina. No es que vamos a ser dioses en el sentido de que vamos a ser omnipotentes, ni vamos a ser omnipresentes, no. Pero vamos a ser lo que deberíamos de ser si Adán y Eva no se hubiesen revelado. Pero todavía mucho mejor, porque vamos a llevar la imagen del celestial, del segundo Adán, Cristo Jesús, el hombre puro y perfecto. Vamos a manifestar las virtudes de aquel que nos ha salvado, como decía Pedro en su primera epístola. Vamos a reflejar esas virtudes, esos atributos comunicables. Fuimos creados, dice en Génesis, ¿no?, a imagen y semejanza de Dios. Bien, pues en la nueva creación vamos a reflejar esa imagen pura y perfecta. Vamos por la vida chocando
hiriéndonos, rozándonos y no perdonando. ¿Os podéis imaginar un poquito de lo que será ser libres de todo eso? Ser incapaces de ofender, ser incapaces de hacer daño, ser libres del odio y del rencor, ser libres del orgullo, la envidia, la soberbia y todas esas miserias que tienen sojuzgada a la humanidad. ¿Os podéis imaginar? Pues bien, eso es a lo que nos llama nuestro Rey y Salvador Jesucristo a través de esta carta, que ya empecemos a participar de todas esas virtudes. Bien, dice aquí en 1 Pedro 1:15, y os leo rápidamente porque como siempre el tiempo vuela, y hoy tenemos un día intenso. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso se lo dice al pueblo de Dios, cuidado, que nadie quiera vivir en santidad sin estar unido a Cristo. Que nadie espere llegar a esos niveles de santidad sin que el Espíritu Santo no viva en su corazón. Y aún y teniendo el perdón y la obra del Espíritu Santo, sabemos y hemos escuchado esta mañana también en la escuela bíblica, vamos a caer, vamos a tropezar, van a salir cosas de nuestra vieja naturaleza que ha sido crucificada en la cruz. Ahí en una cruz está clavada toda nuestra naturaleza rebelde, odiosa y asquerosa. Ahí está. Y Cristo cargó con ella. Pero en Cristo hemos resucitado. Somos una nueva creación y estamos destinados a ser como Él. Amoroso, tierno, bondadoso, misericordioso, valiente, puro, perfecto. Nada menos que eso, amorosos, que el amor será lo que predominará y ha de empezar ya aquí. Bien, es Él el que nos ha llamado y nos ha llamado a seguir en pos de Él, ¿verdad? Los que ya sois creyentes de hace tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces no habéis escuchado el Evangelio? Seguid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Seguir en pos de Cristo implica identificación con Cristo a todos los niveles. Él es la gloriosa palabra y excelente revelación especial de Dios. Dios mismo, por su palabra encarnada, su Hijo eterno, nos ha llamado. Y nos ha llamado para seguir en pos de Él. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué nos ha dado preciosas y grandísimas promesas? Y hablaba hace un ratito nuestro pastor Javier de las promesas, ¿verdad? ¿Y qué promesas hay en la Biblia? Pues os leeré unas cuantas de aquí un ratito. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero esas promesas tienen un objetivo. Danos ánimos para la lucha, danos fortaleza en los momentos de tribulación y de dolor. La vida está llena de dolor, vivimos en un mundo caído, un mundo que está contaminado con el pecado. La muerte es una realidad que nos duele, si no directamente, indirectamente, pero siempre está alrededor, con familiares, personas muy queridas, con amigos, con personas que ni conocemos, pero que nos aterra ver cómo han muerto. Bien, pues hay promesas aquí de vida eterna, de vida y perdón. Hay promesas de que hay una herencia que nos espera en los cielos, un cuerpo nuevo, libre del pecado, de la enfermedad, de la muerte. Promesas de perdón de todos nuestros pecados pasados. Yo sé que el mundo mira para otro lado cuando se habla de la palabra pecado porque tiene conceptos equivocados de religiones humanistas, legalistas y farisaicas que parece que lo que quieran es apartar a la gente de Dios y que se centren en ellos mismos. Pero la realidad del pecado es una realidad. Existe.
Y no existe fuera, existe dentro de nuestros corazones. El orgullo es pecado, la soberbia es pecado, la arrogancia, la envidia, los celos es pecado. Y son cosas que están dentro, se manifiestan. No son tan escandalosas como matar, robar y todo ese tipo de cosas que son más visibles. Pero espiritualmente sigue siendo asqueroso. Si nos viéramos con los ojos que Dios nos ve cuando tenemos actitudes orgullosas, si nos viéramos cuando tenemos actitudes soberbias, con los ojos que Dios nos ve, que Jesús, Dios, hombre encarnado, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si escucháis y leéis los evangelios, veréis que realmente Él era manso y humilde. Nosotros habríamos fulminado a todo el mundo. Los habríamos aplastado en un abrir y cerrar de ojo a todos aquellos fariseos que no paraban de acosarlo. Manso y humilde. ¿Qué diferencias de nosotros? Bien, pues a eso estamos destinados, hermanas y hermanos y amigos que estáis aquí, familiares. Estamos destinados, si vamos a Cristo, a ser como Él. A ser como Él. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. No nosotros ni ninguna religión. Pero el pecado es el problema. El pecado nos ha separado de Dios. Estamos, si no nos hemos reconciliado con Dios, separados de Él. Nada podemos hacer sin un mediador que nos libere de nuestros pecados. Nada podemos hacer. Ni crecimiento personal, ni meditación, ni ningún tipo de filosofía. Lo que está muerto, necesita ser resucitado. Algunas otras, y esta es muy importante, en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan nos dice, a lo suyo vino, refiriéndose al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino de Dios. Aquí se dice, todos somos hijos de Dios, bueno, lo dicen los que creen en Dios, todos somos hijos de Dios. No es verdad. Somos creación de Dios. Pero dejamos de ser hijos de Dios después de la caída. Hemos de reconciliarnos con Dios para llegar a ser hijos de Dios. Pero eso es una obra que Dios hace. Y aquí lo dice en el Evangelio de Juan, es la palabra de Dios, no es algo que lo dice cualquiera. Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No quisieron saber la gran mayoría de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios te da potestad de ser hecho hija de Dios o hijo de Dios si tú crees en Jesucristo, si recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si crees que Él murió en la cruz por tus pecados, si recibes el perdón que Él te ofrece y vas humillado a Él diciendo, sí, reconozco que soy pecador o pecadora, claro que lo reconozco, nada más tengo que mirar muchas de mis acciones a lo largo de mi vida. Reconozco que soy pecador. Ese es el primer paso. Me arrepiento de mi pecado, lo quiero abandonar, pero no puedo. Soy esclavo de Él, lucho con mis pasiones, querría abandonarlas, pero hay algo que no me deja. Esa es la cadena del pecado, que no te deja. Ves a Cristo. Él tiene poder para romper las cadenas. Él tiene poder para salvar tu vida y liberarte de todos los pecados, darte vida eterna y si recibes a Cristo, hacerte hijo de Dios. Y como hijo de Dios, algo muy importante, manifestar su carácter. Manifestar el carácter de Dios. A eso estamos destinados. ¿Quién no quiere ser parecido a Dios? Reflejar el carácter de Dios.
¿Hay alguien aquí que no sea creyente y le dice, oye, ¿tú querrías salir de aquí y decir, ay, me he liberado de la envidia, del orgullo, de los celos, del rencor, de la rabia, de la ira? Nadie, yo quiero dejarlo. Claro que quiero. Y estoy luchando, ¿eh? No penséis que nadie de los que somos cristianos y estamos aquí decimos, yo ya lo he conseguido. Ni el apóstol Pablo decía, aún no he llegado, me queda aún, pero voy camino a la meta, voy camino a la meta. Participantes de la naturaleza divina. Hemos leído antes en Romanos 8:29, hechos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Ese es el plan. A veces hay grupos muy movidos en ese sentido, hay que estar evangelizando, hay que evangelizar, por aquí, por allá, y esto y lo otro, y vamos a hacer, y vamos a ir, y vamos a bim, pam, pum, pam. Hermano, Dios te llama a ser transformado, hermana, Dios te llama a ser transformada. En la medida que tú y yo y todos y cada uno de los que componemos esta iglesia seamos más parecidos a Cristo, cuando prediquemos el Evangelio tendrá poder. Tú no puedes, ni yo puedo ir a decir, Dios te dará paz. Problema, este mundo se va a acabar, esto está muy mal. ¿A qué jugamos? ¿A quién queremos engañar? El Evangelio no es una mentira, pero nosotros muchas veces sí. Muchas veces estamos predicando el Evangelio del amor y el perdón de Dios y que Dios es soberano y que controla todas las cosas y vivimos como si todo eso no tuviera que ver con nosotros. Eso sí, cuando te encuentras con alguien vas y le tiras ahí de cuello, arrepiéntete y Dios te salvará y además te llenará de paz y serás feliz. Tampoco sale en la Biblia que ser cristiano te dé la felicidad del mundo. La felicidad es una felicidad que tiene que ver con algo mucho más elevado. Y si no, nada más tenéis que leer el libro de los mártires de Cristo de John Fox y os daréis cuenta que todos aquellos hermanos, desde el principio del cristianismo hasta que llega la Inquisición hace unos siglos aquí en España y en otras zonas de influencia católica, veréis cómo los creyentes tuvieron que sufrir por creer y seguir a Cristo. Por lo tanto, esa prosperidad que hablan algunos, esa vida like, Coca-Cola, la felicidad total, eso no tiene nada que ver con el cristianismo que en la Biblia encontramos, ni con el Cristo de las Escrituras. Hermanas y hermanos, participantes de la naturaleza divina, eso es lo que nosotros somos y a lo que estamos llamados. ¿Estamos ya, los que hemos creído en Cristo, participando de la naturaleza divina? Pues que se manifieste, que se vea, que se vea. Eso no quiere decir que vamos a ser más salvos cuanto más se vea, sino que una vez salvados, sacados del lodo, sacados del foso, sacados de la porquería, por no decir otra palabra más sucia, Dios ya nos ha adoptado y no dejaremos de ser hijos e hijas suyo, por más que aún nos quede mucho por sacar. El apóstol Pablo también nos lo recuerda, que nos despojemos del viejo hombre, y yo me imagino, ¿no?, como corriendo una carrera y aquello que dices, ¿qué hago con esto? Me quito la mochila. ¿Y qué hago con otro? Y me lo quito. Y que me molestan hasta los zapatos. Me quito los zapatos porque están llenos de barro y no me dejan correr. Despojándoos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Esto es muy importante. Bien, en este versículo 4 hay dos fases muy interesantes, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y en esta segunda parte nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué palabra más rara esta de concupiscencia? ¿Qué es esto de concupiscencia? Ya no la emplea mucha gente, pero existe y tiene un significado. ¿Sabéis cuál es el significado de concupiscencia? Codiciar y desear lo prohibido.
Claro, lo prohibido por Dios, que es aquello que nos hace daño. Hablábamos esta mañana cuando veníamos con Jeremías de un conocido que tuvo él en sus experiencias hospitalarias, destrozado. Ayer lo vio él, destrozado. Un hombre de 50 años que parecía que tenía 80 y pico, sin dientes, la cabeza totalmente destrozada. Eso sí, su vino, su coca, su porro, que no le falte. Totalmente incoherentes sus conversaciones. No me tengo que arrepentir de nada, todo lo que he hecho está bien hecho. Es el único que no ve lo que pasa en él. Pues así nos pasa a muchos, o así os pasa a algunos, que no veis lo que pasa, porque no veis con los ojos de Dios. Pero la palabra de Dios es clara y contundente. Hermanos, amigos y hermanas, bajo el foco de Dios todos tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo. Una y otra y otra y otra vez. Una y otra vez. Este es un sermón que yo lo tenía preparado todo para creyentes. Pero claro, como nunca sabes quién no es creyente, o a veces sí y a veces no, la cosa se complica. Porque tienes que coger más tiempo del que a lo mejor tú pensabas que podías dedicar al sermón. Entonces, es un poquito más difícil de predicarlo. Lo que sí que querría es que cada uno se haga suyo aquello que le toca. Que cada uno se haga suyo aquello que le toca. Y yo creo que cada uno tiene cosas que hacerse suyas. Habiendo huido, 4b diríamos, del versículo 4, la parte B, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, codiciar y desear lo prohibido. Hermanos, nosotros hemos emprendido una carrera, ¿verdad? Somos peregrinos y extranjeros, lo decimos, somos peregrinos en este mundo y extranjeros en este mundo. Nuestra patria está en los cielos, deseamos la venida del Señor, deseamos que el Señor venga, no necesitemos pasar por la muerte y nos lleve a ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde mora la justicia, ¿verdad? Sí, ¿sí o no? Bien, aquellos que aún no creen en Cristo y aún están en este mundo con todas las cosas que este mundo tiene, con todas las cadenas que el corazón del hombre tiene. Mi consejo es que huyamos, salgamos corriendo. Este mundo tiene los días contados, o los años, o los siglos. Dios lo sabe. Nosotros creemos que el Señor podría venir en cualquier momento. Y esa es la esperanza de la Iglesia de Cristo a lo largo de los siglos, con todo lo que ha vivido. Pensar que todos aquellos que fueron quemados por la santa, entre comillas, Inquisición, estaban esperando que el Señor viniese en aquellos días. Cuando las grandes matanzas por el comunismo ruso a cristianos por creer en un Dios que era soberano y que era por encima de toda autoridad de hombres y fueron a los gulag, también esperaban que el Señor viniese. Cuando la Segunda Guerra Mundial con Hitler pensaban que el Señor venía pronto. Nosotros, nuestra obligación es pensar que el Señor puede venir en cualquier momento. No hay nada que lo impida. Lo único que le retrasa, ¿sabéis lo que es? Que hay muchos que han de ser salvos todavía. Hay muchos que aún han de redoblar sus rodillas ante Cristo, pedirle perdón, aceptarlo como Señor y Salvador y desear ser transformados a su imagen. Solo eso le hace esperar. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Primera, porque sabemos que Él tiene poder para salvar, porque nos ha salvado a nosotros, que no éramos hombres ni mujeres religiosas. Y si lo ha hecho conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con otros? No hay nada que se lo impida. Él puede hacerlo. Pero eso, para los que ya somos creyentes, ese huir de la concupiscencia y de este mundo nos lleva a esos indicativos imperativos. Los indicativos los llevamos tiempo hablando, ya casi todos los conocéis. Los que habéis venido hoy no, y por amor al tiempo no voy a entrar en muchos de ellos.
pero sí al imperativo que nos toca hoy. Y el imperativo que nos toca hoy es muy claro y contundente. Vosotros también, poniendo toda diligencia, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y fijaros que aquí está diciendo el apóstol Pedro, poniendo toda diligencia. Poner toda diligencia en algo es tomárselo a pecho. Corriendo. No os paréis. No vayáis lentos. Toda diligencia, está diciendo. ¿Habéis salido del mundo, creyentes? ¿Habéis dejado la vida pasada atrás? ¿Habéis dejado vuestros ídolos atrás? ¿Habéis dejado los pecados atrás? ¿Habéis dejado vuestra vana manera de vivir en la que lo que no era importante era el centro de vuestra vida y que vivíais para eso, para ganar dinero o para tener una reputación o para disfrutar de la vida o para X 40.000 cosas que hay en ese gran abanico de ofertas que el mundo te ofrece? ¿Habéis salido de eso, creyentes? Amén. ¿Sí? Sí. Amén, Esteban. Pues poniendo toda diligencia, añadid a la fe que Dios os ha dado, virtud. ¿Y qué es la virtud? Porque es una palabra que tampoco, sí decimos, es un virtuoso del balón. Y ves a Messi, a Cristiano Ronaldo, meten el gol con el tacón, con el hombro, con el pecho, bueno, con lo que quieran, lo meten con lo que quieran. O sea, viene una pelota y ¡pam! Es un virtuoso del balón. Ay, pero ese músico que toca el violín, que me hace llorar, que hace unas notas que mi corazón vibra, es un virtuoso del violín. Y así podríamos decir, ¿no? Es un cirujano virtuoso. Todos los que entran en su sala de cirugía salen perfectos. Bien, pues aquí Dios nos dice que debemos de ser virtuosos. Tú y yo debemos de ser virtuosos. Nosotros que hemos huido del pozo de la nauseabundo, pestoso, hemos de ser virtuosos. Añadid a vuestra fe virtud. Excelencia moral. La excelencia moral. Fijaros, está relacionado con la gracia. Por eso os he dicho que va unido, Hemos estado varios sermones hablando de la gracia, el amor de Dios, el favor inmerecido. Los que habéis llegado un poquito más tarde os lo habéis perdido, pero era importante. La gracia de Dios es un amor que está por encima de todas nuestras miserias. Es un amor que aún y que nosotros podemos pensar, no, ¿cómo yo voy? Yo no lo merezco. Dios es el que me va a castigar, si acaso existe un Dios, por ejemplo, ¿no? Si lo pensáis. No, Dios es el que te ama. Dios es el que nos ama. Dios es el que envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar en nuestro lugar. Por lo tanto, excelencia moral es a lo que nos llama. Excelencia moral, bondad y valor. Sigue, conocimiento. ¿Qué es el conocimiento intelectual que todo el mundo en este planeta intenta acumular? Los médicos, los arquitectos, los ingenieros. ¿Es ese conocimiento el que está aquí hablando el apóstol Pedro? No, es el conocimiento que emana de la palabra de Dios, la que tiene poder para transformar nuestras vidas, la que hace que no solamente nuestro corazón sea transformado, sino nuestra manera de pensar, la que nos da directriz de cómo debemos de vivir, la que nos advierte de los peligros de cómo podemos desviarnos del camino. Conocimiento, gnosis, la palabra griega. Ya Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos, y los que cuidáis niños sabéis cómo desean la leche de sus madres, los niños. Yo nunca lo olvidaré, cuando hicimos este sermón de Primera de Pedro, capítulo 2, os comenté que yo la primera vez que vi a mi hijo tirarse al pecho de su madre como un caimán, me quedé alucinado.
porque dice, pero si no ve, bueno, eso dicen, ¿no? Que no más que intuyen y tal. Y nada más que lo hace, era un movimiento de cabeza así Bueno, pues así es como nos dice la palabra de Dios que debemos de desear su palabra, deseadla como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos en salvación. Y ya te digo, está hablando a creyentes. No es que vamos a ser más salvos de lo que ya éramos, sino que vamos a ser santificados, purificados, transformados, manifestando cada vez más las virtudes de aquel que nos ha salvado, que es Jesucristo. Los que no le conocen igual no le ven ningún valor a ser parecidos a Jesucristo. Pero los que le hemos conocido, los que ya le hemos conocido, los que hemos escuchado de la palabra, cómo Él amaba, cómo Él perdonaba, cómo Él tenía misericordia, cómo Él levantaba a los leprosos, cómo Él sanaba a los muertos, cómo Él daba vista a los ciegos, cómo abría los oídos de los sordos, cómo limpiaba a los leprosos. Amoroso siempre, tierno, paciente. Queremos ser como Él, no para hacer milagros, sino porque queremos tener su carácter moral. Queremos ser parecidos a Él. Hermanos, hermanas, amigos, familiares que hoy estáis aquí. Queremos ser como Él, y como dice Pedro, para nosotros Él es precioso. Él es precioso. Él es precioso en todos sus sentidos, porque nos ha salvado, pero también porque nos va a hacer a su imagen y semejanza. Qué glorioso, hermanos y hermanas. Dice más adelante, dominio propio, continencia y templanza. ¡Buah, cuánto nos falta de eso, ¿verdad? Paciencia, resistencia, aguante, esperanzado, perseverancia, piedad. Piedad. Es una palabra que tampoco se emplea mucho, ¿verdad? Piedad. ¿Qué es eso de la piedad? La piedad es la reverencia delante de Dios. Antiguamente se decía, es una mujer o un hombre piadoso o temeroso de Dios. Claro, en un contexto católico está la idea del Dios con la espada ahí, ¿no? Es un hombre temeroso de Dios porque va así, digo, ya a ver si me va a caer la espada. No, no está hablando de eso. Está hablando de un hombre que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, sabe de su grandeza, sabe de su poder, sabe de su sabiduría, sabe del conocimiento que tiene de todo lo nuestro, sabe de su amor inalterable, un amor que viene desde la eternidad y que durará por toda la eternidad. Y aquel que lo sabe y lo conoce vive en esa actitud de dependencia, como un niño pequeño que se sabe protegido y cuidado por su padre y su madre. Vive en esa relación estrecha de dependencia, de mirar dónde está, de yo quiero ir con Él, yo quiero estar contigo. Ese es el amor piadoso del pueblo de Dios. Bueno, pues en eso es lo que tenemos que añadir esa piedad, el afecto fraternal entre la congregación, el afecto fraternal entre nosotros. Somos hijos del mismo Dios. Somos hijos del mismo Dios. Estamos batallando, como hablábamos esta mañana en la escuela bíblica, con nuestro pecado, pero no individualmente y de una manera solitaria. Somos una familia en la que todos estamos batallando con el pecado, en la que nos estamos ayudando los unos a los otros. No hace falta esconderlo. Tampoco hace falta ir alardeando, pero sí que hay que compartirlo. Hermana, hermano, estoy luchando con esto, tengo un problema con esto, me atrapa, me controla y necesito que me ayudes en oración. Que si en un momento dado te hago una llamada porque necesito que ores por mí, ora por mí. Hermanos, ¿lo hacen los alcohólicos? ¿Lo hacen los drogadictos? ¿No lo vamos a hacer nosotros con nuestras cadenas de pecado? El que tiene un problema de orgullo y dice, lo intento, pero no puedo porque mis títulos universitarios me tienen atrapado y soy el doctor tal. Como me comentaba el papá de Susana, de ahí que todos son doctores, doctor tal, doctor cual. Y dice, oye, chico, pero ahora no estás trabajando, ¿también sigues siendo doctor? Sí, soy doctor. Bien, pues de todo eso Dios nos libera. Dios nos libera. Y como iglesia, como pueblo, como hermanos, como hijos del mismo Dios, nos hemos de ayudar, a animarnos. En un momento dado decir,
se te ha subido la pluma a la cabeza. Quítatela. Y así, con muchas otras cosas que podemos ver, que a veces nosotros no vemos y otros sí que las ven. Normalmente es lo que nos pasa. Vemos más lo de los otros que lo nuestro propio, ¿verdad? Es así, ¿no? Fíjate, aquella cómo va vestida, no sé qué, no sé cuánto. ¿Te has mirado tú? ¿O te has mirado tú cuando hace unos años ibas así o peor? Y final acaba con esta frase, amor. Repito para que lo... A nuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y ahora acaba, amor. Bien, pues el amor es lo que engloba todo esto. O sea, no es que tengamos que ir paso por paso. Paso 1, a la fe, virtud, no. Pueden ir de diferentes maneras, lo que sí que todo parte de la fe. Sin fe, está claro que todo esto no lo podemos hacer nuestro. Sin fe, nada podríamos hacer, pero claro, una fe que descansa en Cristo como Señor y Salvador. Una fe que descansa única y exclusivamente en Él. Entonces ese amor que, claro, ¿qué es amor? ¿Qué dice 1 Corintios 13 del amor? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Nosotros no somos así. Pero Cristo sí. Cristo sí. ¿Cuántos de vosotros al leer cómo trataban los fariseos y los saduceos a Cristo, ¡qué paciencia! ¡Qué paciencia! ¡Qué misericordia! Y aún y que les decía verdades contundentes, tenía una actitud de paciencia, de soportar, ir al templo a hablar y a nosotros y un día y otro día y otro día y así. Y con nosotros, porque los fariseos están lejos, pero y con nosotros, ¿cuánta paciencia no tiene Dios? ¿Cuánta paciencia no tiene Dios a lo largo de nuestra vida? Si hacemos un pequeñito examen de lo que ha sido nuestros días. ¿Cuántas veces no nos ha levantado del suelo? ¿Cuántas veces no nos ha socorrido? ¿Cuántas veces no nos ha dado de beber cuando estábamos sedientos? ¿Cuántas veces no ha acudido en nuestro auxilio cuando no sabíamos qué hacer ni por dónde tirar? Señor, sácame de esto que no sé cómo salir. Y Él lo ha hecho, aunque no lo hemos visto en cuerpo físico, pero su mano poderosa nos ha levantado y nos ha librado una y otra vez. Pues a eso estamos llamados. Claro, poco cada día, poco más cada día, un poco más cada día. Os dije antes de que en Efesios 4, 20, 32, el apóstol Pablo ya nos habla de esto. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Esto es algo muy importante en consejería bíblica y siempre que tengáis que dar un consejo a alguien que os pida consejo bíblico. Cuando tú abandonas una antigua manera de vivir, cuando tú abandonas un pecado, tienes que poner una nueva manera de vivir. Si tú abandonas, mira, aquí ahora os lo voy a leer y lo vais a entender claramente. Desechando la mentira, hablad verdad. Cada uno. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oye, si tú eres creyente, tienes el Espíritu de Dios viviendo en ti, ¿tú crees que tú puedes mentir y que no pasa nada?
¿Tú crees que puedes llevar una vida de mentira voluntaria, de que mientes como un condenado, ¿no? Que se dice como un bellaco ahí, sin necesidad? ¿Y el Espíritu Santo no se contrista? Claro que se contrista. Si tú robas, de muchas maneras que se puede robar, si tú tienes el Espíritu Santo, ¿tú crees que el Espíritu Santo no se contrista? Bien, pues cuando tú abandonas un pecado y dices, sí, Señor, no quiero mentir más, no quiero robar más, no quiero hacer nada de todo esto que tú dices que es pecado porque tu ley así lo dice y Cristo pagó en la cruz por estos pecados. ¿Qué he de hacer? Confesarlo y poner una nueva manera de vivir. Si no, aquello que tú has dejado vuelve. Siempre. Has dejado un hueco ahí. Vuelve. Si tú eres orgulloso o si tú eres envidioso, confiesas al Señor tu envidia y tu orgullo y no te revistes de humildad en contra del orgullo y no te alegras de las victorias de los otros y de los triunfos de los otros, la envidia vuelve. Siempre. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, todas estas que hemos examinado, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros lo que nos está diciendo Pedro, que tienen que abundar, que tiene que haber abundantemente todas estas cosas. No lo vamos a conseguir en un día. No lo vamos a conseguir en un mes, en 2, en años posiblemente. Vamos a estar batallando, pero sí que cada día tiene que haber más de todo esto. Pero eso tiene un propósito. No solamente es de que mejoremos moralmente. Sería moralismo solamente. Tiene un propósito. Es que eso nos va a llevar cada vez al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que la gran comisión era hacer discípulos. ¿Y hacer discípulos qué es? Haced que hombres y mujeres que vivían de espaldas a Dios, en sus caminos de rebeldía, vayan a Cristo y sean seguidores de Cristo. ¿Sí o no? Que esas personas que antes vivían de espaldas a Dios, sin temor de Dios, esa reverencia, ese deseo de agradarle, de vivir en obediencia, ahora vivan para Dios y crezcan en ese parecerse cada día más y más a Él. Pues bien, aquí la palabra conocimiento, así como en la otra, el conocimiento era un conocimiento más amplio en el sentido de conocer las Escrituras, aquí no está hablando, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la palabra griega que utiliza el apóstol en griego es epignosis, que es mucho más que conocer solamente. Es un conocimiento profundo, es un conocimiento que no solamente ocupa nuestro intelecto, sino que transforma nuestra alma, transforma nuestra manera de vivir, transforma nuestro corazón. Ese es el conocimiento que aquí nos está diciendo que si todo eso abunda en nuestra vida, nos lleva a un conocimiento práctico de la vida del Señor. Y aquí me viene a la mente aquella enseñanza del Señor que dice, si alguno está trabajado y cargado, venga a mí. Si alguno está trabajado y cargado, venga a mí. Y yo le haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ese es el conocimiento que Dios nos da. Y llevar un yugo, en ese pasaje está hablando de llevar el yugo con Cristo, como dije ya cuando una vez tocamos este texto, es ir codo con codo, hombro con hombro, lomo con lomo. Los yugos es aquello que llevan los toros o los bueyes o los caballos, ¿no? Que van ahí arando y van ahí lomo con lomo. El sudor de uno se toca con el otro, sus lomos están rozando. Siempre hay uno que es el más joven o el más anciano de los dos que van en ese yugo, que es el que enseña al que empieza. Bien, pues Cristo nos está enseñando, pero cuidado, cuidado cuando alguien desecha estas cosas, cosa que nos habla aquí también. Cuando alguien desecha estas cosas, ¿qué sucede? Verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta
es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas que hemos examinado hace poco, tiene la vista muy corta, es ciego. Una vista muy corta es un miope, ¿no? Lo que hoy decimos miope, que se arregla con las gafas, pero cuando realmente tú no ves por dónde vas, no eres ciego, pero no te aclaras mucho. Pues eso es lo que está diciendo, que cuando nosotros no tenemos estas cosas a las que estamos diligentemente llamados a incorporar a nuestra vida, cuidado, que eso, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. No es que nos pongamos una medalla cada vez que conseguimos algo de todo esto que el apóstol nos dice que debemos de añadir a nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos capacita para hacerlo. Pero nosotros debemos de desearlo, debemos de quererlo. Pueblo de Dios, debemos de anhelarlo. Y entonces aquí nos dice esto, ¿no? Que el que no tiene estas cosas y dice que es creyente, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y eso qué quiere decir? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? ¿Han sido lavados o no han sido lavados? No solamente los que cometimos antes, sino los que cometeremos en el futuro. Han sido lavados. Su sangre ha pagado en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nuestros pecados, los que hicimos, los que haremos, hasta el día que Él venga a buscarnos o nos moramos. Entonces, ¿de qué está diciendo aquí el apóstol? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien, conocéis la confesión de fe nuestra, de nuestra iglesia, ¿no? La confesión de fe de Londres, de 1689. Os voy a leer rápidamente algo que aquí, capítulo 13, dice así: aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu creado en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos que sois miembros de esta iglesia, aprovechar esta confesión de fe que tenemos, leerla, conoced todo aquello que Dios a lo largo de la historia de la iglesia ha ido preparando, para que su iglesia lo diera a otras generaciones y esas generaciones a otras. Porque aquí están luego los textos bíblicos que confirman todo lo que os acabo de leer. Bien, pues, deducimos pues que quien no tiene estas cosas ha olvidado su purificación. Ha olvidado la purificación. Olvidar la purificación es que se mantiene viviendo como vivía antes, cuando vivía en la ciudad de destrucción. No quiere cambiar sus patrones de vida, no desea cambiar nada en su vida, está ciego, es miope. Eso tiene consecuencias. Y en esta carta el apóstol Pedro no dice nada, pero el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo habla de las 5 vírgenes que son fieles y las 5 insensatas. Las 10 están esperando que venga el esposo, ¿verdad? Las 10 están esperando que venga el esposo. 5 tienen sus lámparas con su aceite y 5 tienen sus lámparas sin gota de aceite. Se quedan sin... ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos aceite. Le piden aceite a las otras. Dice, no, ir a comprar, que si no, cuando venga el esposo, ¿qué sucederá? Que no tendremos aceite ni vosotras ni nosotras.
Se van, llega el esposo, las 5 prudentes entran y las 5 insensatas se quedan fuera. Señor, ábrenos. No os conozco. Por eso os he dicho al empezar el sermón que la gracia de Dios es poderosa para salvar, pero la responsabilidad del pueblo de Dios también es una realidad. Y eso lo tenemos que tener bien presente, hermanas y hermanos. Y esto va para creyentes. Los que hoy habéis venido que no sois creyentes, esto no va para vosotros. Esto va para los creyentes. Aquel que dice, no, yo soy del Señor. Aquel que dice, el Señor ha hecho todo esto por mí. Y pasan los años y su vida no ha cambiado nada. Sus antiguos pecados siguen siendo los que gobiernan su vida. Los ídolos de su corazón son por los que vive y para los que vive. Y todo eso, año tras año, tras año, tras año, que no se engañe. Que no se engañe. Está ciego, es miope y no sabe por dónde va, pero su camino es un camino de destrucción. Y eso lo tenía que decir. Y eso que, si me habéis escuchado los otros sermones, cuando he hablado de la gracia, he hablado de la gracia soberana y totalmente poderosa para salvar. Y no me he dejado nada en el tintero. Y he atacado a aquellos que quieren añadir a la gracia algo. Pero la palabra de Dios es contundente. Aquellos que se han puesto el ropaje de la religiosidad y se piensan que eso vale de algo, que no se engañen, que Dios nos ha llamado a ser santos y Él ha hecho todo lo necesario para que lo seamos. Que nuestros caracteres tienen que ser crucificados, que nuestros orgullos tienen que ser crucificados, que nuestros celos, nuestras envidias y nuestras idolatrías tienen que ser destronadas. Y que Cristo debe de ser el Dios al que amamos, servimos y adoramos. Y si no, cuando Él venga y le diga, Señor, que yo llevo tantos años yendo a la iglesia y un día hice mi decisión, y el Señor puede ser que te diga, no te conozco, no te conozco. Por lo tanto, hermano, amigo, aquel que te crees que eres algo y no eres nada, sino un hombre religioso o una mujer religiosa, arrepiéntete y ves a Cristo y Él te sanará, te limpiará, te perdonará, te limpiará, transformará tu vida, revestirá tu vida del ropaje de santidad. Y tú desearás y anhelarás cada día de este peregrinaje que es la vida cristiana, ser más como Él, añadiendo a tu carácter todo aquello que tiene que ver con la santidad de Cristo. ¿Amén? Amén. Y acabo ya, acortando el sermón un ratito. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene que ver con las 10 vírgenes. Tiene que ver con las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes que se habían preocupado de tener su aceite preparado, las lámparas preparadas, que estaban velando a la venida del Señor. Cuando el Señor vino, entraron. Entraron. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora sí, después de decir esto, para aquellos que están lejos, para aquellos que están bajo la ira de Dios, que todavía viven de espaldas a Dios, que todavía no quieren saber nada del Creador de este mundo maravilloso del cual decís, ¡qué maravilla de animalitos! ¡Qué maravilla de naturaleza! ¡Qué maravilla de creación! ¡Qué cosas más tiernas, más sensibles, más que manifiestan algo que me enternece, que me hace emocionar! Ese es nuestro Dios, el que lo ha creado todo eso. Y no solamente lo que ha creado que vemos ahora, porque está contaminado por la enfermedad, por el pecado y por la muerte, sino un mundo glorioso, perfecto, puro. Ese es nuestro Dios, si no os habéis reconciliado con Él. Si no sois participantes de la naturaleza divina. Si no queréis ser transformados a su imagen y pareceros a Él. Estar en paz con Dios. No hay esperanza.
No hay esperanza. No tenéis esperanza. No tenéis esperanza. Ahora, si tú te preguntas, yo no quiero ser un religioso porque yo he tenido malas experiencias de la religión y me han desengañado mucho los hombres. Y es verdad, a mí también. Pero Dios nunca me ha engañado, ni nunca me ha decepcionado. Dios, el Dios de la Biblia, nunca me ha decepcionado. Los hombres sí, porque son pecadores como yo. Pero Dios nunca me ha decepcionado. Si tú te preguntas, bueno, ¿y qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Pues muy sencillo. Arrepiéntete de tus pecados, desecha tus ídolos, acude a Cristo y Él te salvará. Pero no solamente te salvará para ir al cielo, sino que te sanará, te perdonará todos tus pecados, te librará de ellos y te revestirá de santidad. Conociendo a Dios como tu amigo, tu Padre, tu hermano Jesús, que cuidará de ti día a día hasta que Él venga o te llame a su presencia. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en tus manos estamos. Solo tú, por tu Espíritu, puedes tocar nuestras mentes y corazones. Para los que ya somos tuyos, deseamos cada día más revestirnos del nuevo hombre, que es conforme a Cristo Jesús. Y para que aquellos que aún no te conocen como Señor y Salvador, tú toques sus corazones. Pongas en su conciencia la necesidad y el deseo de ir a ti y reconciliarse contigo, sabiendo lo que tú tienes preparado para los que te aman, pero también para aquellos que le rechazan. Pues muchas gracias, Señor. A ti nos encomendamos y encomendamos el resto del día en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Y ahora, Señor, pues que este cántico que vamos a elevar sea de bendición para nuestras vidas y de honra y gloria para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.